Hola, bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Hoy, un día especial, un día extraordinario. Extraordinario en toda la extensión del término, porque no suele ocurrir. No pasa todos los años, definitivamente no pasa todos los años. El Real Madrid ha quedado fuera de la Champions League y es algo que ocurre en promedio una vez cada 2 años, ¿no? En estos últimos 12 años, desde que el Real Madrid ganó la 10ª Copa de Europa que le estaba haciendo esquiva, desde entonces, bueno, el Real Madrid ha ganado 6 Champions Leagues, las 2 finales en donde venció al Atlético de Madrid, las 2 en las que venció a Liverpool, aquella en la que derrotó a la Juventus y la última en contra del Borussia Dortmund. Y en todos estos años ha quedado eliminado hoy por sexta ocasión. Es la sexta vez que podemos ver al Real Madrid eliminado desde 2014, como ya lo hizo en su momento la propia Juventus de Turín, antes de que creciera otra vez de sus cenizas el Madrid en 2016 y ganara 3 Copas de Europa seguidas, pero en 2015 perdieron en contra de la Juventus. El Manchester City también fue el verdugo en 2 ocasiones de este Real Madrid moderno, más la inolvidable derrota en manos del Ajax, más la del Chelsea, más la del Manchester City. Y hoy, la sorprendente derrota en contra del Arsenal. Sorprendente, digo, porque, bueno, obviamente, antes de que se jugara la ida, era muy poco predecible que entre todos los equipos de Europa fuera el Arsenal el que despachara al Real Madrid, ¿no? Parecía cuestionable, por lo menos. Y después de la ida, sí que solamente aquellos que estamos ya muy traumaditos con las experiencias que nos ha hecho vivir el Real Madrid, estábamos prácticamente seguros de que iba a haber una remontada, la cual claramente no se dio y estuvo muy lejos de darse. Pero aún así me parece sorprendente que el Real Madrid no haya logrado la hazaña. Es una paradoja, ¿no? Pero la sorpresa es que no ocurrió una sorpresa. Así ocurren las cosas con el Real Madrid, porque lo que habría sido predecible, es decir, que remontara, no ocurrió, a pesar de que las posibilidades eran mínimas. Pero son cuestiones que gobiernan solamente al mundo de las probabilidades del Real Madrid y por las cuales siempre conviene ser muy respetuoso. Y bueno, no es infalible. Afortunadamente no es infalible. Imagínense si siempre fuera así. Pero, pero bueno, hubo un momento en el que las cosas parecía que iban a ser así. ¿A poco no? Porque vaya que el Arsenal puso de su parte para ser el actor secundario de una nueva épica del Real Madrid. Yo creo que ejerció bien su papel de víctima el Arsenal, pero pues, el Real Madrid fue el que no actuó como Bruce Willis. Hoy no fue el Real Madrid aquel sobreviviente y, y de tantas otras noches capaz de renacer y de desatarse y de escapar de última hora al destino. El Real Madrid no fue eso, pero el Arsenal sí diría yo que cumplió con ese papel de héroe trágico, ¿no? El penal que le cobran primero al Real Madrid parecía, bueno, ya está, ¿no? El Real Madrid lo que realmente necesitaba para remontar era no recibir un gol, ¿no? 3 goles creo, o bueno, creía yo que eran remontables, creo yo que habrían sido remontables en otro contexto, pero siempre y cuando la clave era que el Arsenal no anotara. Y cuando cometes un penal como el que cometió Asensio en contra de Miquel Merino, que por cierto, qué partido de Miquel Merino, qué eliminatoria de Miquel Merino. Tras el golazo que anota en el partido de ida, hoy provoca el penal, 2 asistencias, una de ellas tremenda, pero tremenda para el primer gol del Arsenal de Bukayo Saka. Pero bueno, antes que nada de eso ocurriera, penal, se desmarca
y Asensio comete una falta y en ese momento pensamos, bueno, ya está, salvo que falle el Arsenal, salvo que se atreva a fallar el Arsenal, salvo que el Arsenal le dé vida al Real Madrid, porque en el papel no debería pasar nada. Si el Arsenal falla, pues seguirían 0-0 y todo conforme a lo establecido, lo que ya estaba ocurriendo antes del penal. Pero pensaba yo, bueno, si falla aquí el Arsenal, va a dejar que el Real Madrid viva. Y dejar vivir al Real Madrid significa suicidarte. Y el Arsenal cometió ese acto de suicidio en pie de Bukayo Saka. ¿Qué diablos estaba pensando Bukayo Saka? Bukayo Saka que le pide la pelota a Ødegaard. Ødegaard como capitán muy flexible del Arsenal le da la pelota. Tampoco creo que estaba muy convencido de tirarlo Ødegaard, de lo contrario lo habría tirado él. Dijo, bueno, peso que me quitas de encima. Por supuesto que Ødegaard, otro tipo de capitán, pues habría dicho, no, lo tiro yo. Tú has tenido tus oportunidades, las has fallado, aunque esté remoto en el recuerdo aquel penal en contra de la selección italiana en la Euro de 2020 jugada en 2021. En los grandes momentos me toca a mí. Soy el capitán, estoy en el Bernabéu y aquí donde no me dejaron triunfar, no sé qué opine Ødegaard, si no le dejaron o a él no le alcanzó. El caso es que era un buen momento para anotar ese penal y ni titubeó. Se lo pidió Bukayo Saka y dijo, va, peso de encima que me quitas. Y vaya que Bukayo Saka se puede fallar, ¿eh? Claro que se puede fallar, pero no puedes fallar así. No puedes fallar así. Escuchaba o hablando, de hecho, con Mauricio Pedrosa, me decía, es que es como el de Bernardo Silva. Y digo, no es porque el de Bernardo Silva. El de Bernardo Silva sí fue indignante la temporada pasada en contra del Real Madrid. Pero bueno, intenta un Panenka, no le sale, se lo adivinan y ya está. No podemos siempre juzgar con la doble moral del resultado nada más y basado en el resultado, si salió o no salió, decir que es una genialidad o una estupidez. No, le salió el Panenka, qué bueno, pero no por eso es una super genialidad. Al menos de que sea como Abreu, que lo repite una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Lo falla. Y bueno, tampoco es un desastre. Entren las probabilidades, ¿no? De tirar o fallar un penal. Cada quien lo tira de la manera en que piensa que tiene más probabilidades de éxito. Sobre todo cuando se trata de un penal tan importante como el que tiró Bernardo Silva en aquella eliminación con el Real Madrid la temporada pasada. O el que le tocó ya a Bukayo Saka tirar. No el que le tocó, el que quiso tirar, el que pidió tirar, el que se apuntó para tirar. Y aquí es donde no se entiende, ¿no? Porque ni siquiera es un Panenka en forma hacia el centro, ¿no? Es hacia un costado, ante un portero gigante, pésimamente ejecutado, a media altura. Bueno, los Panenkas son a media altura, generalmente, ¿no? Salvo que, como Zidane, lo tires para arriba, casi estrellándose el travesaño o estrellándose el travesaño, como en aquella final contra Italia, solamente que acabando en la red. En fin, fue un Panenka que ni a eso llega, que ni eso llega, ¿no? Un desastre. Porque es medio a un costado, pero tirándole hacia adentro y vamos, no puedes tirar así. No puedes tirar así. Si vas a ejecutar un Panenka, hazlo bien. Hazlo por el centro. Hazlo de manera decente. No te quedes a medias entre un disparo a media altura y a medio al costado y menos contra Thiago Courtois. Bueno, uno de los peores penales que he visto yo en mi vida, francamente. Y ahí, pues la inercia debía apuntar a que el Real Madrid iba a encontrar esa chispa que necesitaba, ¿no? Esa excusa para meterse en una eliminatoria en la que todavía no se metía. Para mi sorpresa, no ocurrió. No ocurrió. Pasaron 5, 10, 15 minutos y el contexto del partido era el mismo. Y en el primer tiempo, sin ser figura, porque tampoco el Arsenal procuró que lo fuera, pero en el primer tiempo y en el partido en general, tuvo mucho más trabajo Thibaut Courtois que David Raya. Tuvo más aproximaciones el Arsenal que el Real Madrid. Así de débil fue el intento de remontada del Madrid. Pero cuando cae el gol del Arsenal y liquida al Real Madrid, hay otro
momento de luz para el Madrid, otra posibilidad. El gol de Vinicius regalado, totalmente regalado por Saliba, que venía haciendo un buen partido, por supuesto. Y, y que en una falta absoluta de responsabilidad, de sentido común, de tensión, no se fija dónde está, ni contra quién está, ni en qué momento está. Claro, iba ganando el Arsenal 4-0 en el global. El partido estaba ya con mucho tiempo consumido, pero todavía quedaban minutos, muchos minutos, para que el Madrid, tras el 4-1, pudiera encontrar lo que no estaba encontrando cuando iba 3-0 abajo. Y parece ilógico desde el punto de vista aritmético, claro, vas perdiendo 4-1, es lo mismo que ir perdiendo 3-0, pero no, se supone que no, porque le estás dando otra vez tú, Arsenal, le estás dando otra vez al Real Madrid la posibilidad de engancharse a algo, de la nada, no porque ellos se hayan enganchado, sino porque tú, con tus errores, con tus arsenaladas, así lo procuraste. Dos errores que en cualquier otro contexto contra el Real Madrid, el Arsenal lo hubiera pagado carísimo, y por eso digo que el Arsenal sí que cumplió con su papel de víctima, solamente que no hubo victimario. El Arsenal, vaya, que hace otra vez un partido bueno, responsable desde el punto de vista del compromiso, ¿no? Y no todas las diferencias, ¿no? De cómo corre el Arsenal. Ahí sí, es un equipo sin figuras, es un equipo con muchos problemas de lesiones en ciertas posiciones, y ahí corren todos. Y Miquel Merino aprieta, y Martinelli aprieta, y Saka persigue, y Odegaard también presiona y persigue. Y ni hablar de Rice y de Partey. Todos corren, todos presionan, todos son responsables, todos son ordenados, todos tienen una idea colectiva, que es lo que le falta al Real Madrid. Y no quiero repetir todo lo que ya dije en el episodio de la semana pasada, porque es lo que tendría que hacer. El partido fue una repetición del partido de la primera vuelta. Luego, obviamente, en aquel partido cayeron goles de tiro libre que en este partido no ocurrieron. No iba a ser una calca, ¿verdad? Pero prácticamente es lo mismo. Y en general, el Real Madrid es el mismo. Es el mismo. Hoy, en la ida contra el Atlético de Madrid, la temporada pasada, la antepasada, cuando gana la Champions, cuando no gana la Champions, la diferencia son los momentos en que los muy buenos jugadores que tiene el Real Madrid pueden conectarse, y a través de individualidades o de jugadas colectivas, no de un sistema colectivo, pero de jugadas en que combinan, sacan partidos adelante, sin siquiera jugar bien. Ni podemos hablar de que el Madrid jugó muy bien cuando remontó al Manchester City, o cuando le ganó a Liverpool, o cuando vino de abajo, cuando ya se estaba yendo el partido contra el Chelsea, o tantas y tantas y tantas historias de remontadas. No son partidos que podamos decir el Real Madrid fue un desastre en los primeros 90 minutos, pero fue brillante en los segundos 90 minutos. No, ni madres. Generalmente ha sido un Real Madrid que vuelve a ser un desastre en el partido de vuelta, pero que encuentra 5 minutos, 10 minutos, 2, 3, 4 jugadas. Una va arrastrando a la otra y de repente consigue el objetivo. De la nada. No de la nada, sino de una llama, ¿no? De una chispita. Hoy tuvo esas dos chispitas. Cuando Bukayo Saka falla el penal, cuando Saliba regala ese balón. Y el Real Madrid no supo prender fuego. Y dio la sensación de, bueno, yo esperaba, no digo que me moleste que no haya ocurrido, pero sí que empeñé mi palabra en que hoy el Real Madrid, pasara lo que pasara, iba a poner la actitud que no puso en el partido de ida. Eso era evidente, se daba por descontado. Era para mí inimaginable que el Real Madrid jugara un partido, que saliera a jugar un partido como el que hizo en Londres. Y sí, no fue muy distinto. No lo fue. Y a partir de ahí, este Real Madrid es castigado por lo que ha carecido siempre, por su falta de planeación, que a veces pues, no le pasa factura, que muchas veces no le pasa factura, y puede vivir con un solo centro delantero, con Benzema durante años y años y años, y seguir ganando la Champions League. Y puede vivir sin defensas centrales, porque ahí tenía a Nacho, y con él se las arreglaba, y porque estaba Carvajal, y bueno, pero si ahora se te lesiona Militao y se te lesiona Carvajal y no tienes a Nacho,
pues entonces ya tienes un problema que el Real Madrid nunca pudo resolver. Y lo siente, por supuesto. En cada jugada que podemos analizar, desde la falta de Asensio, pues seguramente si el Real Madrid no hubiera sufrido lesiones, pero sobre todo si estuviera bien planificada la plantilla, entonces tendría otro recurso y no un jugador que debutó hasta los 21 años. Y sea por falta de confianza o por falta de calidad, pues cuando llegas a los 21 años, normalmente es un poquito tarde, ¿no? Algo en el camino no estuvo bien para que un jugador como Asensio tardara tanto en debutar. Y bueno, ese tipo de detalles al final marcan diferencias porque más allá de que el Arsenal fue más que el Real Madrid durante los dos partidos, hubo momentos de los mismos en donde el Real Madrid pudo engancharse y no halló cómo. Al contrario, ¿no? Le abrió la puerta inmediatamente al Arsenal con ese penal que el Arsenal no supo marcar, no pudo, no quiso. El Arsenal no fue otra vez un equipo brillante ni agresivo, fue el Arsenal que puede ser, ¿no? A mí me encanta, a mí, si hablamos del Arsenal de los últimos 3 4 años, a mí me gusta mucho, siempre lo he dicho. Pero este Arsenal en particular, esta temporada, ha tenido muchos problemas que encrudecieron cuando se lesionaron Kai Havertz y Gabriel Jesús, que no son ninguna maravilla y eran parte del problema, pero si no están, pues peor aún, porque el Arsenal se quedó sin delanteros. Pero vaya que Mikel Merino ha hecho una gran eliminatoria y que este Arsenal tiene un premio justo en esta temporada a lo que ha ido construyendo Mikel Arteta a lo largo de los años. Es un equipo que ha madurado, es un equipo que hoy sí, bueno, vamos a ver, por mucho que trate de cambiar la cultura Mikel Arteta del Arsenal, no hay que ser un equipo que nunca ha ganado la Copa de Europa contra un equipo que la ha ganado 15 veces. Y se notó que el Arsenal no ha ganado nunca la Copa de Europa, que tiene 0 Champions en el palmarés. Lo que no se notó hoy es que el Real Madrid tuviera 15. Eso es lo que no ocurrió. Y así como sostenía ayer que el Barcelona y el Paris Saint-Germain avanzaron, pueden contar lo mal que jugaron, gracias a que el rival no fue lo suficientemente capaz para hacerles pagar con la eliminación, hoy puedo decir lo mismo del Arsenal. El Arsenal puede contarlo, porque a pesar de que cometió errores que normalmente contra un Madrid urgido se pagan muy caro, hoy el Madrid no le cobró la cuenta, ¿no? Y, y el Arsenal sale como gran ganador, no solamente del partido de ida, sino también del partido de vuelta. Y así como decía ayer, dejen de comparar al Barcelona de Pep Guardiola con este Barcelona. No porque este Barcelona sea malo, simplemente porque es insultante compararlo con lo mejor. No, lo que es muy bueno no necesariamente es lo mejor, ni siquiera deberíamos atrevernos a compararlo con lo mejor. Hay niveles. En cuanto a Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé, lo mismo. Cada vez que Mbappé haga un buen partido, que va a ser muchos, que tenga actuaciones heroicas o rozando el heroicismo, que va a haber unas cuantas, como en contra del Manchester City, estará entonces la tentación de compararlo con Cristiano Ronaldo y no va a ser Cristiano Ronaldo nunca. Cristiano Ronaldo, que tuvo por supuesto noches de impotencia, sobre todo en los primeros años con el Real Madrid, no fue que llegó y empezó a ganar Champions League, no, le costó mucho, pero vamos, hoy era un partido, el partido para que Kylian Mbappé dijera, aquí estoy otra vez. Así como aparecí contra el Manchester City, aquí estoy otra vez. Y claro que el listón de Cristiano Ronaldo no me queda tan alto. Y sí le queda muy alto. Entonces, dejemos, por favor. Les invito, sobre todo para que no se desilusionen. Disfruten a Kylian Mbappé, pero no piensen que es un jugador a la altura de Cristiano Ronaldo. Podemos, por supuesto, hablar de sus capacidades técnicas y físicas y lo extraordinario que es, y en muchos factores mejor jugador que Cristiano Ronaldo. Lo es,
pero como goleador, como futbolista resolutivo, como leyenda, como ganador serial, eso no va a pasar. Como anotador de goles, con la cantidad industrial con la que anotaba Cristiano Ronaldo, sobre todo en los partidos importantes, no solamente era la gran cantidad de goles, sino como solía aparecer en estos partidos. No con un gol, con 3, con los que fueran necesarios. Y Kylian Mbappé, por mucho que haya hecho en las Copas del Mundo, a diferencia de Cristiano Ronaldo, es otra cosa. Es otra cosa y no va a ser para el Real Madrid lo que fue Cristiano Ronaldo. Es demasiado pedirle también, ¿no? No comparemos al Barça de Hansi Flick con el Barça de Guardiola, porque siempre se va a quedar corto, además de que es insultante en contra del Barça de Guardiola, del mismo modo que es injusto para Kylian Mbappé e insultante para Cristiano Ronaldo que los comparen. La verdad, es otro nivel. Son cosas que se ven una vez en la vida y ya está. No abusemos, no querramos verlas cada 5 años, cada 10 años como si fueran normales. No lo son. Se jugó otro partido también. Ya hablaré de semifinales, de implicaciones de la eliminación del Real Madrid, pero primero quiero hablar del otro partido que también merece, ¿no? Inter contra Bayern Múnich, de los 4 partidos de cuartos de final, el que lucía más parejo y el que realmente estuvo hasta el último minuto con posibilidades de alargarse, de irse a tiempo extra y con cierta emoción, a pesar de que el Inter fue el dominador en los 180 minutos. No el que tenía la pelota, no el que tenía más aproximaciones, sí el que controlaba el ritmo del partido y que cada vez que el Inter entraba en una urgencia, resolvía. Ocurrió en la ida, el Arsenal merecía ir arriba, pero no iba, pero se encontró con un golazo en la ida y tuvo que sufrir muchísimo para conseguir el empate. Y en cuanto por fin logra el empate, el Inter sin esfuerzo, o sea, por lo menos sin transmitir ningún esfuerzo, logra el 2-1. Y el partido de hoy fue muy similar, muy similar. El Inter le da la iniciativa al Bayern, a pesar de que estaban jugando en casa. Ya lo anticipaba ayer y no me parecía una buena idea para Simone Inzaghi. Finalmente ahí están los resultados, o el resultado. Y pues bueno, no fue tan mala idea, si tomamos en cuenta que avanzó a semifinales. Sí pienso que juega innecesariamente con fuego y que se quema el Inter. No es una quemadura de tercer grado, pero son quemadurcitas que podría evitar el Inter cuando se echa tan atrás, cuando renuncia a atacar de manera un poquito más continua. Cuando lo hace muy bien. Generalmente lo hace muy bien. Hoy fue a balón parado, es muy bueno en las transiciones también. Hoy encuentra en tiros de esquina 2 goles, uno que no entiendo cómo no se lo anularon a Lautaro. O vi muy mal y realmente necesito hacerme un examen de la vista, o cambió el reglamento y yo no me enteré, pero Dios mío, mano para mí clarísima antes de anotar y ese 1-1 que cae justamente después de que cae el gol del Bayern Múnich que mandaba esto a tiempo extra, pues es el que cambia el partido o el que cambia la eliminatoria. Pero es otra vez la sensación de que el Inter cuando quiere lo empata, como sea, ¿no? Fue con el gol de Fratesi en la ida y fue con este gol de Lautaro que, a ver, no me he metido a ver qué diablos pasó. En cuanto terminó el partido fui al aire, en cuanto salí del aire me vine aquí al bar de Mou y en cuanto llegué al bar de Mou prendí el sistema por el cual les estoy hablando para publicar este podcast. Entonces no me he contaminado de información sobre qué diablos y por qué valió el gol de Lautaro Martínez, que no lo entiendo. Pero bueno, después del gol de Lautaro Martínez, otro tiro de esquina, otra vez falla la defensa del Bayern Múnich, en concreto Kim Min-jae, que ya he hablado mucho de Kim Min-jae, de lo bueno que era en el Napoli y de lo malo que se hizo en el Bayern Múnich, y cae el segundo gol del Inter de Milán. Un muy buen remate de cabeza de Pavard para acabar con este Bayern Múnich, un Bayern Múnich que tenía bajas muy importantes y el problema del Bayern Múnich es que debería ser un equipo con muchas mejores opciones y alternativas. Sí, claro que no tener a Musiala, no tener a Upamecano, no tener a Alphonso Davies, son futbolistas que tienes que resentir que no estén.
Pero el problema es que juegue Stanisic, un jugador de perfil derecho, en lugar de Alphonso Davies, como tu opción para jugar por izquierda cuando tienes a Guerreiro. Que juegue Dyer como única alternativa a Upamecano, porque no hay más. Que no esté Musiala y tenga que jugar esta versión ya de exfutbolista que es Thomas Müller para un partido de este calibre. Que no tenga más alternativas el Bayern Múnich es lo que realmente manifiesta que no es un equipo que está diseñado para ir más allá de cuartos de final. Y en la llave, yo sí veía, ¿no? Después del sorteo, vi una llave muy clara, la que condujo al Barça y al Inter a semifinales, como lo pronostiqué, porque soy un genio, y del otro lado soy un tarado. Porque ahora mismo, si se hubieran cumplido mis predicciones, estaríamos hablando del Liverpool contra el Real Madrid. Y no, ni Liverpool ni Real Madrid, los dos fueron víctimas de los equipos que se van a enfrentar finalmente en las otras semifinales, que son el Paris Saint-Germain y el Arsenal. Pero volviendo un poco a la otra llave, la del Inter y el Barcelona, yo lo decía en ese video que algunos habrán visto y algunos incluso hasta recordarán, que me parecía una semifinal muy pareja. Lo decía cuando apenas había realizado el sorteo de octavos de final, ¿no? Entonces, anticipando que no era tampoco tan difícil anticipar que el Inter iba a avanzar hasta semifinales y que el Barça iba a hacer lo propio, entonces yo calculaba una semifinal muy pareja y lo sigue siendo. No ha cambiado en nada mi percepción sobre que el Inter incluso es ligeramente favorito sobre este Barcelona. Las dudas que tenía del Inter y que mantengo es que de repente Simone Inzaghi es demasiado calculador. Se pasa de calculador y calcular está bien. No digo que ser calculador sea malo, para nada, pero calcula mal. Calcula mal y le meten goles y no es esa solidez que a veces dicen los números. La defensa del Inter que tiene un portero que titubea mucho, que no está tan bien Sommer como la temporada pasada. Este es el Sommer habitual. La temporada pasada fue extraordinario lo de Sommer, pero ya está, ¿no? Volvió a ser un portero pues que tiene sus noches y sus noches. Y vamos, es un equipo que si recupera a Dumfries va a ofrecer más, si es que Simone Inzaghi quiere jugársela con Dumfries y con Di Marco, que eso está por verse, pero que no tuvo las bajas que sí tuvo el rival, y basado en eso y en un fútbol mucho más claro y pragmático, pudo avanzar a semifinales, y ahora me parece a mí que este Inter tiene cierta ventaja contra el Barcelona, más allá que me preocupa que no calcule del todo bien sus ventajas, que las pierda de manera habitual. Proyecto, ahora sí, en la otra semifinal, me parece muy difícil entre dos equipos como el Arsenal y el Paris Saint-Germain, con tendencia a la desgracia, ¿cuál de los dos va a estar en la final? No hay Copas de Europa para empezar ahí, ¿no? Para decir, bueno, normalmente el equipo que más Copas de Europa tiene es el que más posibilidades tiene de avanzar. Aquí no existe nada de eso. Sí existe un Paris Saint-Germain más avesado, más experimentado en este tipo de partidos y que llega en un mejor momento porque no tiene las bajas que tiene el Arsenal. Entonces, tomando eso en cuenta y que o mucho me equivoco o el partido de vuelta se juega en el Parque de los Príncipes, eso debería de jugar a favor también del Paris Saint-Germain. Cualquier final sería muy bonita. Un Arsenal contra Barcelona, pues para mí sería el recuerdo de mi primera final de Champions League, 2006, cuando fui a Saint-Denis, 19 años después. El Paris Saint-Germain contra el Barcelona creo que sería la más atractiva de todas, por la rivalidad que se ha gestado en estos años, por todas las veces que se han enfrentado, por todas las historias que se pueden contar de esta rivalidad, porque además sería Luis Enrique en contra del Barça. Esa sí sería la final más especial. Y luego, ¿qué les digo? Inter contra Arsenal. No estaría mal, pero no suena a final de Champions League. Y vaya que yo al principio de temporada dije, ojo con Inter y Arsenal, que para mí eran los favoritos. Yo dije 5 favoritos al principio de temporada. Manchester City, Real Madrid, fatal. Bayer Leverkusen,
fatal. Inter y Arsenal. Con Inter y Arsenal no me equivoqué, pero pensar en una final Inter contra Arsenal, creo que no sería la combinación más atractiva. Y un Paris Saint-Germain contra Inter, un poquito más de lo mismo, ¿no? Estaría bien, sin duda. Tendría sus cosas, pero está claro que la presencia del Barcelona de regreso en una final generaría un poquito más o bastante más impacto y morbo, sobre todo si el otro finalista es el Paris Saint-Germain. Pero bueno, eso lo vamos a averiguar muy pronto, después de estas semifinales, en donde hemos aprendido que nunca aprenderemos. Damos por definidas unas llaves después del partido de ida, cuando todavía falta un partido de vuelta en el que pueden pasar muchas cosas. Y al final es verdad. En el partido de ida, las eliminatorias quedaron de cara para los 4 equipos que finalmente van a jugar semifinales. Pero es muy diferente lo que vimos el martes y lo que vimos el miércoles. Y es extraño, pero si me siguen, tiene una explicación bastante lógica. Y a ver, lo dudo mucho si podemos aprender de una vez por todas. ¿Por qué se dan estas remontadas o estas casi remontadas de manera tan habitual en la Champions League, sobre todo cuando las descartamos? De estos 4 partidos, los partidos de vuelta que se jugaron el martes parecían los sentenciados. ¿Por qué? Por la diferencia en la calidad del plantel del Barça y el Borussia Dortmund, por el marcador de 4 goles, y lo mismo con el Barcelona, con el Paris Saint-Germain y el Aston Villa. No era una diferencia de 4 goles, pero era de 2, y la diferencia que se entiende hay entre el Aston Villa, por competitivo que sea, y el Paris Saint-Germain, hacían pensar que era insalvable el 3-1, y ya no hablemos del 5-1 que tuvo en el marcador global después de ponerse arriba 2-0 en Villa Park. Pero ¿qué pasa en esos momentos? Pues que el equipo que va perdiendo ya no tiene nada que perder, porque ya está perdiendo por una cantidad de goles en donde ya no hay nada que lo ate, y se lanza sin complejos a ver qué pasa. Y si es un buen equipo y está bien concentrado y bien animado, pueden pasar cosas muy chingonas, diría Chicharito Hernández. Y le pasaron al Aston Villa y le pasaron al Borussia Dortmund, aunque no le haya alcanzado. ¿Qué pasó en las 2 eliminatorias de hoy? Que también había ventajas, pero había más tensión competitiva. ¿Por qué? Porque sabíamos que el Real Madrid era perfectamente capaz de remontar en el papel los 3 goles de desventaja que traía en contra del Arsenal. Porque sabíamos que un gol de ventaja no era suficiente para un Inter en contra del Bayern Múnich, aunque jugara en casa. No era una ventaja que, por más cómoda que pareciera, convenía apostar a que no era remontable. Si de manera paradójica los partidos que se jugaron hoy, que parecían los más susceptibles de sufrir una remontada, al final se resolvieron muy pronto, o parecía resolverse muy pronto, porque es verdad que el Bayern en algún momento logra el 2-2 y a partir de ahí, con el empate, pues se queda un gol, ¿no?, de remontar. Pero sobre todo, si no se dan esas emociones que sí se dieron el día de ayer, a pesar de que parecía que los partidos buenos, los partidos interesantes, los partidos donde todavía podían pasar cosas, iban a ser los de hoy, cuando ocurrió justo lo contrario, eso se debe a la tensión competitiva, ¿no? Entonces, lo peligroso y lo que no aprendemos, y a ver si aprendemos ahora, después de los partidos de ida, es que ganar por muchos goles ante un rival que en el papel es inferior, lo que genera es que le quites tensión automáticamente al segundo partido. Y a esas alturas, contra rivales que son capaces de llegar a cuartos de final de Champions League, jugar sin tensión, sin la tensión adecuada, relajado, cuesta muy, muy caro. Y si llegas con una ventaja menor, pues no pierdes la tensión. Entonces, paradójicamente, es mejor, generalmente, llegar a un partido de vuelta con una ventaja mínima y no con una ventaja máxima. Al menos que sea una ventaja como la que tenía el Arsenal en contra del PSV, ¿no?, que ganó 7-1 en Eindhoven en la ronda pasada. Pero en general es así de absurdo esto de la Champions League. Y a ver si nos acordamos, a ver si yo puedo acordarme tan pronto en semifinales, como una semifinal parezca resuelta porque un equipo venció por 3 goles al otro,
pues tener presente que eso va a ser muy peligroso, porque ese equipo que ganó, automáticamente, por más que se mentalice para no perder la atención, lo más probable es que se va a destensar de cara al partido de vuelta, y a partir de ahí todo se empareja, porque las eliminatorias parejas ya están parejas, entonces ya están con la tensión adecuada para el segundo partido, y las que no están parejas, las que parecen que hay una distancia irremontable, pues la falta de tensión hacen que esa distancia del partido de ida en algún momento se reduzca y vuelva a ser un partido emocionante. Esa es la explicación, amigos míos, que creo que es bastante lógica. El Real Madrid, conclusiones, deja muy mal parado, obviamente, esta derrota al cuadro de Carlo Ancelotti, por todo lo que viene experimentando, por las malas sensaciones de juego, porque el Real Madrid durante muchos años ha logrado esconder debajo de la alfombra su muy mal juego, su mala planificación, no solamente mala planificación del plantel, sino del partido a partido, ¿no? Del sistema de juego, de a qué aferrarse, y esto lo digo todo el tiempo, pero perdón por ser tan pesado, pero es obvio, y si no lo digo ahora, si lo digo todo el tiempo y si no lo digo ahora, va a ser incongruente, porque ahora es justo cuando no aparecen esas individualidades, cuando se hace más evidente la falta de un sistema del Real Madrid a cual aferrarse, a cual un mapa que guíe, ¿no? Y eso es responsabilidad del técnico, que guíe al equipo y que en momentos donde no puedes hacerlo más fácil, que para un equipo como el Real Madrid es aferrarte a una individualidad o a un momento de inspiración colectiva. No hay eso en el Real Madrid. No se ha hecho y hoy se paga. Muchas veces no se ha pagado y al final al Madrid yo creo que le han salido las cuentas, pero, pero hoy no fue. Hoy no fue el caso. Y si el Real Madrid llega a jugar en 10 días una final de Copa del Rey, que lo puede revivir del todo, porque si es capaz el Real Madrid de jugar bien en contra del Barça y de ganarle, de aprovechar que el Barça va a estar más cansado y pendiente de un partido de semifinales de Champions League, yo creo que ahí el Real Madrid se puede meter de lleno a la pelea por la liga. Lo veremos en 10 días. Vamos a ver este fin de semana qué pasa también, si la distancia de 4 puntos se hace mayor o menor. Pero bueno, la final de Copa del Rey es clave porque no solamente hay un título en juego, sino la posibilidad de que el Real Madrid no se hunda, porque después de lo de hoy, si luego encima pierden contra el Barcelona, pues es realmente difícil apostar por ellos para que puedan ganar la liga y evitar un nadaplete que seguro va a acabar con los días de Carlo Ancelotti en el Real Madrid. Todavía puede ganar la Copa del Rey y si gana la Copa del Rey puede pelear por la liga. No hay muchos argumentos a favor ahora mismo, pero bueno, si el Barça repite actuaciones como la del Borussia Dortmund, que uno quiere pensar que es un accidente, pero ya veremos muy pronto, en 10 días, esa final de Copa del Rey, en donde se juega mucho más que una final de Copa del Rey, sino el envío anímico con el que van a llegar para cerrar la temporada unos y otros, tomando en cuenta que el Barça, por supuesto, ha vuelto a semifinales de Champions League. Me despido, no sin antes, para todos aquellos que se perdieron el antepenúltimo capítulo de Me Quiero Volver Chango, solamente recalcar en mi confianza, o más bien mi fe en el hallazgo de que el ciclo del Real Madrid, por una cuestión numérica, se ha cerrado. Se ha cerrado y por razones que se escapan a nuestro entendimiento, el Real Madrid tiene ciclos que son múltiples de 3. Mi teoría es muy absurda, lo aviso, no me tomen en serio, pero simplemente para despedirnos, tomen en cuenta esto. El Real Madrid ganó 6 Copas de Europa en el inicio de la Copa de Europa, ganó 5 seguidas entre 1955 y 1960, más otra que ganó 5 años después. Todas esas que ganó en un periodo de 10 años fueron correspondientes a una misma época, la época en la que Paco Gento fue hilo conductor. Di Stéfano ganó las 5 primeras, ya no llegó a la sexta, pero bueno, era la época de blanco y negro en donde en un periodo de 10 años el Real Madrid ganó 6 Champions Leagues. Luego llegó un segundo periodo de éxito, el de la etapa de Raúl y Guti y compañía. En esa etapa, y Fernando Hierro, el Real Madrid gana 3 Copas de Europa. Gana la séptima, que tenía muchísimo de no ganar, tenía 32 años de no ganar la Copa de Europa,
y luego llega la octava y la novena. Un año sí, un año no, un año sí, un año no, y así se van. 98, 2000, 2002, pudo crecer, pero se quedó en 3. Esa etapa del Real Madrid, que es la etapa intermedia, y luego llega la etapa de actual, que hoy se cierra, o que algunos esperamos que hoy se cierre, con otros 6 títulos. Los 6 primeros, los 3 intermedios, más los 6 que hemos visto desde 2014, en este Real Madrid de Cristiano Ronaldo, pero que siguió ganando un par de Copas de Europa sin Cristiano Ronaldo, con hilos conductores como Toni Kroos, o como, bueno, Kroos que no ganó la primera, pero sí Dani Carvajal o Nacho que ya no está y que bueno, que hoy creo que lo extrañó el Real Madrid. No digo que con Nacho no hubiera pasado, pero sí evidencia una mala planificación. Nacho no estaba para resolver los problemas en los que se metía todos los años el Real Madrid. No consideró que esa baja merecía un reemplazo y a partir de ahí muchos problemas por la lesión de Carvajal, la de Militao, etcétera, etcétera. Pero bueno, este Real Madrid actual, que ha llegado a 6 Copas de Europa, vamos a ver si aquí se queda. Hay que decir que hubo 3 años seguidos en los que el Real Madrid no ganó la Copa de Europa en esta etapa. Cuando ganó 3 Champions seguidas en 2015, en 2016, no, en 2016, en 2017 y en 2018, luego no ganó en 2019, ni en 2020, ni en 2021, para así ganar en 2022 y luego en 2024. No hay que cantar victoria, hay que esperar, por supuesto, pero aferrémonos a esa idea, a esa teoría. Son múltiples de 3 y se acabó el sufrimiento por un rato. La primera sequía del Real Madrid fue desde 1965 hasta 1997, duró 32 años. Esas fueron sus 6 primeras Copas de Europa. Ganó las 3 siguientes y la segunda sequía duró menos, pero duró. Fue muy agradable, de 2002 hasta 2014, 12 años. Y ya veremos si esta es una sequía o no, que empezó ahora con el primer año en el que el Real Madrid no ha sido campeón de Europa y vamos a ver cuánto tarda en desmoronar mi absurda teoría. Esto fue Me Quiero Volver Chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo.